en línea al ministro de Vivienda, lo tenemos a Ariel Puizoria. ¿Cómo está, ministro? Héctor, Zaire, María Clara, los saludan. Buen día. Buenos días, María Clara, Héctor, Zaida, un gusto de poder Buenos conversar con días. ustedes. Algunas responsabilidades Cuéntenos, ministro, como ¿cómo presidente de es una esto comisión que como legislación veo penal que están por todos lados y otras. este Eh, programa de vivienda en tu y barrio? ¿Cómo es? desde esa visión, Bueno, es el principio de una concesión administrativa e integradora de una provincia, ¿no? Que tiene Ujú. que ver con un derecho de propiedad. Si vos no tenés el título perfecto, no tenés un plano de loteo de tu propiedad, no estás registrado. O sea, sos simplemente alguien que para los registros catastrales, oficiales y jurídicos, inexistente. Y también que es una gran injusticia, ¿no es cierto? Por eso nosotros hace un par de años planteamos la necesidad de avanzar de manera sistemática, interpretando como una política de Estado la regularización dominial, porque veíamos que hay dos maneras, María Clara, Sí, vos sos abogado, lo vas a entender, de tener un título de propiedad, o seguir el juicio de usucapión sí. administrativa en la justicia, donde tenés que justificar que tu posesión del inmueble usucapión es pacífica, permanente, interrumpida, y que en el transcurso de los años haces un juicio y los tribunales te otorgan sentencia y te entregan la propiedad. Sí, Bueno, eso es costoso, eso vale más de $1.000.000, claro. entre honorarios, entre el tiempo y todo. Entonces la gente no puede pagar eso. Por eso estamos usando la herramienta que tiene el Estado, que es la ley 7165, que hace referencia a las mensuras colectivas y escrituración masiva de lotes urbanos y periurbanos. Y esa herramienta es la que nos permite nosotros contar con una base de datos integradora, actualizada, y cumplir con el derecho de propiedad. Vos sabés, cuando hay un título perfecto, Sí, tenés tranquilidad en la familia, sí. digamos, las La posibilidades seguridad. del crédito, cuando lo hubiere, porque hoy no hay crédito, son accesibles. El tema también del tráfico jurídico se incrementa, ¿no? Así que bueno, esa es la tarea que estamos llevando adelante. Lo que es una tarea, es simple entregar en lo Sí, protocolar un título, pero en el trabajo previo tenés que mandar a los técnicos topógrafos a medir claro. casa por casa, lote por lote. Bueno, ahora hay instrumentos de precisión muy avanzados que te permiten a través de la fotogrametría poder, digamos, tirar un plano de mensura con escasa, digamos, porcentaje de falla, ¿no? Pero lo mismo, hay que ir, juntar los papeles, inscribir los planos, los abogados que hacen el estudio de títulos y antecedentes, que ven los boletos de compra-venta o los antecedentes de dominio que pudieran existir. Y después, por supuesto, la tarea de las escribanas, ¿no? Que tienen que claro. redactar en el título, en el texto escriturario, la transcripción alfanumérica de lo que es el plano. Así que bueno, todo eso es lo que hacemos, lo que ha implicado, María Clara, bueno, los chicos Sí. que están en el piso, de que La Rioja esté número uno a nivel país de índice de propietarios, digamos, habitables aquí en La Rioja, digamos, en el marco del país, porque cuando en el censista, en el último censo, golpea la puerta, o toca el Ajá. timbre, o el portero, usted vive aquí, sí. ¿Tiene qué carácter? ¿Es inquilino? ¿De prestado? Soy propietario. ¿Con papeles? Sí. Ahí se reflejó, verdaderamente, El trabajo. digamos, el porcentaje Claro, altísimo la de estadística. propietarios que tenemos. Así que bueno, eso es producto de un trabajo, ¿no? Una política de Estado, es la batalla de la tierra, como la llamamos, y que queremos profundizarla, porque, a ver, hay algo que nunca se detiene, es el crecimiento poblacional. Totalmente. Entonces, la situación de posesión de las familias que están establecidas, y la verdad que sufre, digamos, una alteración a través del tiempo, lógica. Y por eso tenemos que estar atentos e ir controlando, digamos, sistemáticamente, trabajando con la sociedad civil y pudiendo avanzar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es un trabajo desde lo territorial a través de la Secretaría de Tierras, porque de allí dependen catastro y registro de la propia inmueble. Sí, Pero por otro lado también tenemos los planes habitacionales en estos tiempos difíciles, ¿no? En donde el Estado Nacional no invierte un peso, donde nos han desfinanciado, donde no hay crédito, donde la ley de alquileres fue drogada, sí. beneficiando al propietario y perjudicando al inquilino. Y tenemos que salir a poner la cara en los barrios, y tenemos que decir que nosotros no representamos esa política, que tenemos, que estamos en un pensamiento, digamos, en la antípoda de ese pensamiento, que deja librado todo al mercado. Si tenés
puedes acceder a un crédito con un recibo altísimo, si no tenés, y que la vida te lleve. Nosotros estamos en una posición distinta. Con Quintela, como conductor institucional de la provincia, creemos que el Estado debe regular, el gran regulador de las desigualdades sociales. Porque, como decía al principio, los niveles de hacinamiento que hemos podido observar, producto, digamos, de la falta de inversión pública, y te lleva a que el derecho a la vivienda que está consagrado en la Constitución se haya convertido en un privilegio de unos pocos. Entonces, quienes juran en la Constitución hacer respetar, deben también entender que sus acciones tienen que estar dirigidas justamente a garantizar esos derechos, porque si no, no servimos como país. ¿Para qué existe un país? Para que el presidente solo viaje a Estados Unidos a rendir pleitesía y no viaje a las provincias. Es un país federal, Argentina. Ariel, el debate, sí. ¿Cómo está? Buenos días, Héctor Uliarte. ¿Me permite volverlo un poquitito atrás? Usted hizo referencia a una ley de la cual se vale la provincia, en este caso para llevar adelante todo lo que tiene que ver con escritura. La pregunta que le quiero formular es, si esto, digamos, el avance de la normalización surge de la decisión unipersonal del vecino de acercarse, o es el Estado provincial quien va programando y planeando qué sectores va a sanear. Surge de la ley, como te dije, 7.165, del cual fui autor cuando fui diputado por Chilecito, 1997-2001. Bueno, ya en ese tiempo era más joven, ¿no? En ese tiempo ya se visualizaba de que la única alternativa que tenía la gente era la justicia, y la verdad que hay que decir las cosas como son. Se hizo una industria de la información posesoria, donde algunos, no todos, profesionales arreglaban los campos, decían, bueno, vos quédate con esto, te pago tu honorario. Vos quédate con lo otro, y a inmensas superficies han sido enajenadas en nombre de la ley, de manera injusta, ¿no? Entonces teníamos la situación de que grandes cantidades de superficies se concentraban en pocas manos, campos y demás, y veíamos que la inmensa mayoría de los habitantes urbanos carecían del título de propiedad. Y ahí lo analizamos en el momento de defender a la norma jurídica en el recinto, analizamos justamente que debíamos profundizar acciones concretas. La Rioja debe ser una de las provincias que mejor legislación tiene respecto a ello. Hay un plan arraigo en Buenos Aires, que Kicillof también lo está haciendo, pero te demoras mucho en el tiempo. Nosotros es muy simple. Si vos estás en un lugar, no tenés escritura, pacíficamente, no tenés conflictos, y podés justificar tu posesión materializada, tranquilamente el Estado puede avanzar. ¿Y por qué esperar? Porque esperar. Entonces, hemos acentuado, digamos, el trabajo en este aspecto, y a través del recorrido de los diferentes barrios, sobre todo aquí en la capital, donde tenemos la concentración, demográfica más alta. El 55% de los habitantes de la provincia viven en capital. Para tener una idea, el 15% en Chilecito. Entre dos departamentos tenés casi el 70%. Así que es allí donde tenemos que... Pero también tenemos los campos ganaderos, con poca agua muchas veces, los campos agrícolas, el Valle Antinaco Los Colorados, que es de Los Colorados hasta Famatina. Bueno, allí también hemos avanzado a través de las áreas de ordenamiento y desarrollo territorial para que haya inversión privada, porque ningún privado te compra un campo para producir si no tiene los papeles en regla. Claro. Entonces, gracias a esa tarea de seguridad jurídica, hemos podido ampliar la frontera agrícola. Hoy La Rioja puede decir que es el principal productor de aceite de oliva y de aceituna del país. ¿Por qué hubo inversión privada? Sobre todo en esa zona que se da muy bien, digamos, el olivo. Y también el tema de la novalicultura en las zonas frías de nuestra provincia. Entonces, ¿cuál es la novalicultura? La nuez. La nuez, claro. ya digo, Nogal. Está bien, nogal. No, entendí otra cosa. Entonces, que se da sobre todo en las partes altas, ¿no? Después de los 1.350, 1.400 metros sobre el nivel del mar, la amplitud térmica te permite que se pueda dar, digamos, la nuez, la zona de Guanchín, la zona de Campana, la zona de Sañogasta, Pamatina, exactamente. De manera que hubo grandes inversiones
pero necesitaba de la seguridad jurídica. Y para tener seguridad jurídica, tenés que tener, digamos, un plan. Nosotros teníamos un plan estratégico que estaba referido al ordenamiento y al desarrollo del territorio. Por eso lo hemos aplicado y por eso La Rioja, en la primera gestión de Quintela, proporcionalmente fue la gestión que hizo más vivienda, ¿no? Proporcionalmente estamos hablando, Sí, 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 comparado con otras gestiones, porque teníamos la tierra, pero además de la tierra, teníamos los lotes con servicio. No va a venir y largarse a construir. Primero tenés que tener la tierra en nombre del Estado. Segundo, tenés que tener los servicios. Tenés que tener un programa de expansión urbana, que es el gran debate que se viene. Y lo queremos hacer con la fuerza del conocimiento, con la universidad, con los colegios, digamos, están nucleados los urbanistas, los arquitectos. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? Yo no veo tantos candidatos que hay, como más de 20 de diputados provinciales. No veo uno que diga, bueno, a ver, ¿para dónde va a ser el crecimiento de La Rioja capital? ¿Hacia dónde? ¿Al norte, sur? ¿Cuál es digamos, la disponibilidad que tenemos del agua subterránea? Es un recurso natural finito que se termina. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Hacia dónde van a coincido. estar, digamos, los desagües cloacales? ¿Hacia dónde? Tenemos inversión por los desniveles, hay que hacer estaciones de rebombeo, pero nadie se pone a hablar de esos temas. No. Tenemos que hacer un gran trabajo. La verdad no, hemos hecho reportaje y no, la verdad no. Disculpe, acá Zaira le habla, buen día, ¿cómo le va? Hola, Zaira, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, buen día. Una consulta acá, ya que hablamos de lo que es el derecho habitacional y bueno, que varias personas han gozado del beneficio de obtener su escritura, capaz que por primera vez en su vida pueden decir que son propietarios. ¿Qué pasa con las personas que están anotadas en vivienda? ¿Cuál es el periodo promedio que se tiene que esperar desde que uno se anota y que es es un candidato apto para obtener su vivienda por el plan de viviendas, hasta que le entregan la casa? ¿Cuál es el periodo de tiempo? ¿Qué es mejor esperar? ¿Es mejor buscar un préstamo y comprar? ¿Cómo sería? O sea, el préstamo es imposible, pero la vivienda al costo-beneficio... Te planteo claramente lo que está pasando, que es gravísimo a nivel país y que repercute de manera directa en todas las provincias. Y ahí está el debate que también que se viene, que es institucional y que es político. Para el gobierno de Milei, con sus aliados, el Estado debe correrse. El que debe regular las acciones privadas y, digamos, con contenido social, para Milei la justicia social es una mala palabra, porque implica, según él, una transferencia de recursos que es un robo de los que menos tienen a favor de los que más tienen, de los que trabajan, supuestamente, dice él. Pero bueno, cuando la transferencia de recursos es a los poderosos como Galperín, el dueño del Mercado Libre, no dice nada. No, y tiene exenciones. Sin inversión pública. O sea, anuló el Ministerio de Vivienda Nacional. No se construye más vivienda afuera. Anuló los fideicomisos, que eran las fuentes de financiamiento del plan Casa Propia, ¿sí? Que son las viviendas que estamos terminando con Quintela ahora. El fideicomiso del Procrear. El Procrear es un programa de crédito argentino que tenía una filosofía peronista, que era un crédito blando, y podía ser beneficiario un médico hasta una mujer con una asignación universal por hijo. Era integrador, no era excluyente a tu recibo de sueldo, porque eso, digamos, no buscaba la renta financiera, el Procrear, sino la renta social. También fue anulado. Vamos, se derogó la ley de alquileres, beneficiando al propietario y no al inquilino. No hay crédito hipotecario, es inexistente. En esta economía de sube y baja que tiene el país, van a un banco, no te dan crédito. No. Está cerrado el crédito. No hay inversión pública. ¿Qué hacemos con la gente? El derecho que dice, vos vas a la Constitución, sí es un derecho de la vivienda, pero para este gobierno no es un derecho. Por Los ejemplo, derechos tenés que protegerlos, tenés que fomentarlos. ¿Sabes cómo se cuidan los derechos? Con una acción directa del Estado. Porque si del Estado le damos la espalda a la Constitución, que juramos de defenderla y no sé qué cosa, con acciones institucionales estamos haciendo todo lo contrario. Y la verdad, ¿para qué es el juramento? Pero es que no le Entonces importa, nos están llevando ministro. a un callejón sin salida, ¿sabe qué? Yo recorro los barrios, estuve en las Acacias hace 3 días y entré a una casa. Había 3 familias viviendo, hacían cola para ir al baño.
¿sí? Hacen cola para ir al baño. ¿A usted le parece digno eso? No, pero, No es digno. El hacinamiento no es digno. No. Entonces, tenemos que acentuar la mirada en estas políticas públicas. Y a La Rioja la han castigado. No han enviado un solo peso, no solo para vivienda, sino para lo que estaba garantizado en la ley de presupuesto. Bueno, lo dice permanentemente el gobernador Quintera. Lo ha recortado el gobierno nacional. Un presidente que tiene más viajes a Estados Unidos que las provincias argentinas. O sea, es muy amigo, ahí le tuiteó ayer, mi amigo. Está todo bien, ¿viste? Pero Sí, los números macroeconómicos... Bueno, ellos pero todos lo el entienden. presidente está viajando ahora. Yo estoy anotada en viviendas hace más de 14 años y a mí jamás me llamaron y me reempadroné, por ejemplo. El presidente está Y si hace no hay 2 inversión años. pública, en un país con mentalidad liberal, tampoco esperes que te llamen. ¿Sabes por qué? claro. Sí, Pero en porque 14 años no me van a llamar, a eso es a lo que voy. Por eso yo pregunto, ¿la gente se tiene que anotar? No se tiene que anotar. Los que ya estaban anotados y se reempadronados, hicimos ¿cuánto un tiempo más tienen que esperar? Nosotros hicimos un relevamiento de hace 2 años de este programa Vivienda en tu Barrio. ¿Qué implicaba? Habíamos zonificado la capital, sobre todo porque hicimos en todos los departamentos, en la inmensa mayoría, zonificamos la capital. Bueno, el abordaje de la zona sur, tales días, oeste, norte y este. Ahí le dimos nosotros el tiempo a la gente para que se inscribiera, para tener un diagnóstico. Yo no puedo, planificar una política pública con la luz apagada si no tengo números, si no tengo quiénes somos, cuántos somos, ¿sí? Para ver el volumen de hacia dónde teníamos que dirigirnos. Y sí, ahí teníamos 21.000 inscriptos, entregamos 5.000 viviendas aproximadamente, Sí, y el déficit existe. En el caso tuyo, hay 15.000 riojanos, como el caso tuyo. Claro. Y la verdad que cada vez que entregas una vivienda, no te gustaría estar en mi lugar. Sí, los periodistas te reclaman. Y sí, Tal cual. y sí, y sí. Por eso porque- estamos hablando de un periodo sí, de medio de Y espera. sí, eso es lo que pasa. La realidad es que mientras la inversión del Estado vaya detrás del crecimiento poblacional, y vamos a tener esa brecha de la que vos decís, si estoy inscrito hace 1, 10, 15 años, y la brecha va a existir, y ahora se va a profundizar el déficit. Te hablo de acá 2 años. Porque estos 2 años que no hubo inversión del Estado, se van a notar. Se va a notar más. Se va a notar. Lo que nosotros se va a estamos notar ahora, más. Zaira, estamos terminando las viviendas construidas. Recuperar, por ejemplo, 300 viviendas en capital del Procrear, que había sido abandonado por incumpliendo los convenios nacionales. En esta etapa se ralentizó el trabajo, pero estamos trabajando. Sí, no, Quintela sí sabemos. hace milagro con el presupuesto que tiene. Del 2023. Claro, está reconducido. Imagínate vos, recortado con los recursos extra coparticipables. No es fácil. Hoy una vivienda de 65 metros cuadrados cubiertos, con 2 dormitorios, te digo, con 2. Nosotros entregamos de 3. Sí. Y vale 80 millones de pesos. Y tenés Sí. que tener el lote. El Sí. lote con el servicio y vale, y empiezas a sacar números, tenés que disponer de 120 millones. ¿De dónde vas a sacar 120 millones? No. Entonces, pero en el pensamiento de los que nos gobiernan hoy, que es los que están sentados arriba de la caja de los recursos argentinos, dicen, no, para la vivienda no, vamos a aprovechar el pago de la deuda, la timba financiera. Había 2 motores en La Rioja hace 3 años que nos llevó a la provincia a ser una de las 3 que estaban con menor índice de desempleo. El motor de la industria de la construcción, 5.000, 6.000 empleados han quedado sin trabajo, y el motor de la industria textil, que también está siendo, digamos, amenazada. Los pobres trabajadores de las fábricas viven con la angustia de no saber cuándo les va a llegar el telegrama de despido. Y eso es por las políticas que ellos representan. Sí. Entonces, no nos queda otra que esperar que cambien los vientos, queridos amigos. Que No no nos queda vaya otra. tanto. O no, que vaya a saber, ¿no? No, que no vaya tanto a Estados Unidos y que recorra un poquito más el país y las Pero provincias. a ver, perdón, Ariel, Sí, yo lo escucho y tengo la impresión de que estos últimos 25 años no estuvo usted ni estuvo el gobierno peronista. mire, Parece que en el todo año cambió 2002, en este último año. en el año 2002, gobernaba Beder Herrera la provincia. Sí. Nos llamó al despacho, estaba en el equipo de él. Alito Asís,
y a mí, que estaba en el Leucop, listo. Muchachos, tenemos que desarrollar toda la zona sur. La capital llegaba hasta el barrio 13 de enero y los obreros. No había agua potable, no había cloacas, no había asfalto. Vayan a ver ahora, ¿cómo que no? El peronismo estuvo presente siempre, absolutamente. Vive más de... Es una ciudad nueva. A mí nadie me cuenta la historia, yo la he vivido. Y pregunté a las empresas que trabajaron ahí, a la gente que vive ahí, ya no tenemos más disponibilidad de lote en las 3.000 hectáreas, por eso hablaba de dónde planifica la ciudad. Y eso no fue magia, la hizo el peronismo, la hizo nuestro gobierno. Ahora le cambio la pregunta. A ver. Los que ganaron el país hace 2 años, ¿qué han traído de Rioja? ¿Han abierto una fábrica? No. ¿Han traído un ladrillo? Cierto. ¿Han inaugurado un hospital? Dígame, este es el debate que tenemos que darnos ahora. Sí. No. No, sí. Digamos las cosas que son, que nunca es suficiente y no, la verdad que nos falta todavía por hacer. Pero la provincia que tiene menos recursos hídricos del país, que tenemos que perforar 300 metros para tener un barrio, un lote, aterrazar, compactar, nivelar, apertura de calles, vereda con un cuneta, red de electrificación y una perforación para darle agua. La provincia de menor recurso hídrico del país. Por eso tenemos problemas. Entonces, no se puede mirar o medir con la misma vara cuando hay desequilibrios desde el punto de vista de los recursos naturales. No es lo mismo vivir en la cuenca del Río de la Plata que vivir en La Rioja. Todo nos cuesta más acá. Sí. Para producir. Un productor de Mendoza tiene costos operativos mucho más bajos que un productor de La Rioja. Entonces, esa situación es la que tiene que también estar en la mesa de debate, es el motivo de una reparación histórica. Y mire, y paradójicamente, el tema de los electrodependientes es una ley que está referenciada o referida a las provincias que tienen mayores necesidades energéticas. La Rioja no está en el electrodependiente, fíjese, y está en la zona núcleo del país, Entre Ríos. Es una injusticia histórica. Por eso Quintela levanta las banderas federales. ¿Hacia dónde tenemos que ir con las banderas federales? Tiene que cambiar un poco la historia, tienen que mirar más al interior. Sí. Nosotros Sí, no hacemos cargo de nuestras responsabilidades, tampoco somos perfectos. Ni decimos que hemos hecho todo bien, como dice ahí con el amigo Uriarte, cierto, pero sí se ha hecho. Y yo quiero preguntar, los que hoy tienen la gracia de tener un techo. Sí. La inversión pública ha existido, y lo que significa no tenerlo. Sí. Tener agua potable, tener cloacas, tener la posibilidad de... Y hay que recorrer también el país, fíjense en la zona del conurbano bonaerense. Es muy difícil la situación. Viven Es muy así difícil. nada. Por eso de esto parte de las decisiones de los que ostentan el poder. El poder real está justamente en el presidente, es el poder real. Y en sus colaboradores. Y la provincia son parte integrante muy importante. Por eso la lucha permanente, el ir y venir, Quintela predicando, gritando y tratando que en el marco de la armonía lograr ser escuchados. Pero lo único que podemos frenar es a través del voto popular. Y créanme que en esta etapa tenemos que defender a La Rioja. Ustedes han visto a Sturzenegger, lo conocen, ¿no? Sí. Que es el ministro de Modernización del Estado, ¿sí? Sí, sí. Una pizarra, estaba Martín Menem en primera fila aplaudiendo. Una pizarra, o sea, es el mismo que estuvo en el gobierno de la Rúa, que se fue con 52 muertos, el mismo que estuvo en el gobierno de Macri, el mismo. Sturzenegger, como gran profesor. Lo que tenemos que acá checar el gasto público, acá como provincia como La Rioja, por ejemplo, tenemos que dejar afuera 30.000 empleados. ¿Pero ustedes están de acuerdo con eso? No, Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Son ¿Por qué políticas. no le meten mano a otros sectores? No nos pueden castigar de esa manera. Nuestro gobierno no está dispuesto a dejar un solo trabajador en la calle. Hay que buscar otras alternativas, otras variantes. No es fácil el camino, no es fácil gobernar una provincia como la nuestra, pero mire, las carencias que Dios nos dio respecto a los recursos naturales, nos las dio en la fortaleza de seguir luchando con nuestras convicciones. Nuestro gobierno, nuestros diputados nacionales, jamás han negociado por bajo de la mesa la sanción de una ley para perjudicar los intereses de las mayorías. Sí lo han hecho muchos gobernadores peronistas. El de Catamarca, el de Tucumán, el de Salta. Bueno, fueron los primeros que se fueron Levantame para la allá. mano por el DNU, levantame la mano por la ley base, levantame la mano para joderlo a aquel. Y ahora
¿Ustedes creen que es gratis lo de Trump? Vienen por nuestros recursos energéticos, vienen por el agua dulce, vienen por nuestro territorio. ¿Usted cree que Trump, se imagina con una persona solidaria, un tipo de negocio? Sí, Mira cómo eso se la está cobra claro. Zelensky ahora, el tema de la venta de armas, cómo se la está cobrando con las tierras Eso está raras. claro, eso está ¿Usted claro. cree que ir a pedir fiado a Estados Unidos es gratis? Se paga con nuestros recursos naturales, por eso se derogó la ley de tierra. La ley de tierras era una ley importantísima que le ponía un techo a la extranjerización de nuestro territorio. Sobre el 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras. Bueno, eso ya no existe. Si viene cualquier gringo a querer comprar la cordillera, y hasta, no sé, la zona de seguridad de frontera, lo hace. ¿Y dónde han quedado la defensa de nuestros valores patrios? No importa, El ¿no? estudio de Con la la San bandera. Martín, de Belgrano. No, es muy grave lo que está pasando. Sí. Estamos perdiendo Sí, nuestra propia identidad, soberanía, ¿no? identidad. Ministro, Identidad. muchísimas gracias por esta nota, muchísimas gracias. Yo un día me gustaría, si puede ser, si es factible, una mesa de café, venirse para acá Con y todo explayar gusto. un mano a mano, me encantaría, me encantaría. Con todo gusto. Han quedado muchos temas por hablar. Han Sí, sido sí, muy lo sé, amables. lo Gracias a sé, Héctor, gracias a lo Naida, a sé, vos, María Clara. lo sé. Estamos a disposición, como siempre. Muchísimas gracias, ministro, No, muchísimas gracias gracias. a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, ya estábamos con él. No,